había una tradición antigua de los primeros cristianos de saludarse de una forma bien interesante. Uno que iba a saludar decía: Jesús ha resucitado, y el que recibe el saludo dice: ciertamente ha resucitado. Entonces, si yo digo Jesús ha resucitado, ¿usted dice? Jesús ha resucitado. Y así se conocía que eran cristianos. Chévere eso, ¿no? Estuve mirando una serie de artículos que salieron en marzo del 2018, que todos estaban difundiendo una noticia sobre un estudio del MIT. El MIT es una de las universidades más prestigiosas del mundo, y en el MIT, en este estudio se confirmaba algo que casi todos ya como que sabemos, pero ahí ya lo hicieron científicamente comprobado. ¿Qué comprobaron? Que la información falsa y las noticias falsas se extienden mucho más rápido que la información verdadera o real. ¿Sí o no? Todos los días lidiamos con eso. De hecho, si yo hoy me propusiera difundir una información falsa, podría coger y llegar a mi casa, coger mis redes sociales y postear una frase y atribuírsela a otra persona, y quién sabe. Podría decir esto, vea esta frase que vamos a poner. Voy a postear esta tarde: una mentira puede haber recorrido la mitad del mundo mientras la verdad está poniéndose los zapatos. Así bien profunda, bien poética. Y enseguida titula que la escribió Shakira. Y todo el mundo dice: pues como está en boga este tema de Shakira y Piqué. Claro, porque Piqué está allá con sus cuentos y todo eso. Entonces publiquemos. Y como eso es lo que está en tendencia, pues todo el mundo empieza a difundirla y nadie se pone en la tarea de verificar si es cierto o no, ¿cierto? De hecho, esta frase no me la inventé yo, pero sí le han atribuido muchos autores que no son. Hay gente que dice que es de Mark Twain, otros dicen que es de Winston Churchill, otros de Benjamin Franklin, pero no es de ninguno de ellos. ¿Quién sabe quién se la inventó? Y rota como no se imaginan. La leo otra vez. Una mentira puede haber recorrido la mitad del mundo mientras la verdad está poniéndose los zapatos. ¿Sabe qué más fueron encontrando en este estudio? Pues claramente una de las razones para que esto se dé más hoy en día es el Internet. El Internet acelera la velocidad en la que las historias se reproducen, en la que las historias viajan por el mundo, porque claramente es muy diferente de cuando estaban los albores de la humanidad, cómo se pasaba la información. Cuando eran los inicios de la humanidad, cómo se pasaba la información. De voz a voz. ¿Qué tocaba hacer para contar algo que había sucedido, una noticia? Pues se la contaba uno al vecino, el vecino iba a la tienda, en la tienda se la contaba al tendero, el tendero iba para allá. Y para que llegara al otro lado del mundo difícilmente llegaba en muchísimos años. Llegaba con mucho atraso, ¿cierto? Tenían que moverse de un lado a otro para comunicar la información. Luego aparece la escritura, ¿no? Entonces empezaron en piedrita, en tablitas de arcilla, luego se inventaron que el papiro, que el pergamino, pero de todas maneras para rotar una noticia escrita o un acontecimiento escrito, ¿qué tocaba hacer? Venga, chino, coge el rollo y vaya, llévelo por allá al otro pueblo. Y allá lo leen en público, ¿cierto? Tenía sus desventajas estas dos cosas. De voz a voz puede pasar el teléfono roto y llegaba noticia falsa. Más demorado, pero también había eso. Con los escritos también había riesgo de falsificación de escritos. Había gente que escribía en nombre de tal y lo mandaban, y quién iba a saber que era esta persona. Luego viene la aparición de los periódicos. ¿Usted sabe el primer periódico en la historia a quién se le atribuye? A Julio César, año 59. Se llamaba el Diurna Urbis Acta, y lo que él hacía es que, como ya quería él controlar todo el imperio romano, pues el periódico daba cuenta de los acontecimientos más grandes de su momento, pero con cierta manipulación ahí de Julio César para
para favorecerse delante del pueblo romano. Luego aparece la imprenta, aparece la radio, aparece la televisión y todo se va haciendo más ágil, ¿verdad? Todo se va haciendo más rápido. Y hoy tenemos el internet. ¿Qué hay que hacer hoy para informar de una noticia? Ya no tiene que correr de un pueblo a otro, ya no tiene que caminar grandes distancias, ya no tiene que ni siquiera hacer el esfuerzo de ir a comprar el papel o el rollo, el esfero, ¿no? ¿Qué se hace hoy en día? A retuitear, se dijo, a reenviar, a compartir. Lo único que tiene que hacer es mover un dedito, ¿sí? Los artículos también dicen lo siguiente, miren lo que encontraron. Las historias falsas tuvieron 70% más de probabilidad de ser compartidas que las verdaderas. Las noticias verdaderas se tardaron en llegar a 1.500 personas, mucho más de lo que las noticias falsas. Mientras una noticia verdadera alcanzaba 1.000 o 1.500 personas, la noticia falsa ya había alcanzado de 1.000 a 100.000 personas. Interesante, ¿no? También algo curioso que encontraron es que a pesar de que las personas que difundían los rumores falsos tenían poquitos seguidores, aquellos que dijeron la verdad podrían tener muchos, igual no evitaban que se difundiera la información falsa. Y lo que encontraron también es que las noticias que se propagan más rápido de esta falsa información son las que son más llamativas y más extravagantes. Y cuando yo leía todos estos artículos en torno a este estudio, me resaltaban dos cosas o quería compartir con ustedes dos cosas que me parecen curiosas de lo que leí. Primero, la información falsa o las llamadas fake news no son nada nuevo. Ya vimos que antes se distorsionaba, se manipulaba o se perdía fidelidad, y que se divulguen más ampliamente esas noticias falsas que la verdad tampoco es nuevo. La otra cosa que me pareció curiosa es que a pesar de que hoy más que nunca en la historia de la humanidad tenemos muchas más facilidades para compartir la verdad, nos siguen ganando en movilización las mentiras. Y yo quiero preguntarles hoy, abril 9, que estamos celebrando ¿qué? Domingo de Resurrección. ¿Cuál creen ustedes que es la información más vital para la humanidad? ¿Cuál es la noticia más relevante? ¿Cuál es la verdad más extravagante y llamativa y grande que pudiéramos contar hoy en día? Que Jesús ha resucitado. Que Jesús ha resucitado. Lo curioso es que, mire, sí, la resurrección de Cristo es la noticia más importante, la información más vital, pero también es la más ignorada. A veces se convierte en la verdad más atacada, en la verdad más manipulada, en la verdad más distorsionada. Fíjese que desde el primer momento que sucede la resurrección, empiezan a distorsionarla. ¿Qué dijeron los enemigos de Jesús? No, eso fue que los discípulos fueron a la tumba y se robaron el cuerpo, pero Jesús no ha resucitado. Y hoy en día se sigue replicando ese tipo de información, diciendo, no, es que Jesús no murió, Él se desmayó y los discípulos se lo llevaron y por allá lo raptaron y luego por eso apareció vivo. O dicen muchas cosas que no eran de la resurrección, intentando tapar esa verdad. O incluso a hoy día lo que más pasa es que compartimos de todo menos que Jesús ha resucitado. ¿Cuántas posts o historias o memes usted puede compartir en un día en sus redes sociales? ¿Y cuántos de ellos tienen que ver con que Jesús ha resucitado? Solo se lo dejo para que lo piense, porque hoy precisamente estamos hablando de la resurrección y creo que es un buen domingo para recordar lo necesario que es movilizar esta verdad. ¿Usted consigue conmigo? ¿Vamos a movilizar la verdad?
vamos a movilizar el noticiononón de que Jesús ha resucitado. Entonces hablemos de la resurrección. Quiero que usted me acompañe a Mateo 28. Hay muchos relatos de la resurrección en los evangelios, pero me quiero centrar en 10 versos nada más de Mateo 28, los 10 primeros versos. Me gustaría que usted siga la lectura ya muy juicioso. Aquí en las pantallas va a estar proyectado. Si quiere leerlo conmigo, hágalo. Vamos a leer el texto del 1 al 10, a la 1, a las 2 y a las 3. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Amén. ¿Por qué la resurrección es la gran noticia? ¿Por qué la necesidad de movernos hoy y comunicarla? Yo quiero mostrarle en este pasaje 3 razones de por qué es una noticia que nos hace que nos movamos. Quiero que le diga a la persona que tiene al lado: muévete, muévete. Tenemos que movilizar la verdad. Primera cosa, la resurrección es una gran noticia que debe ser movilizada porque nos muestra cuánto podemos perder. Nos muestra cuánto podemos perder. El verso 1 dice que María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Fueron a ver una tumba, un sepulcro. Y el verso 7 dice que el ángel dijo que buscaban a Jesús el crucificado. Aquí ustedes van a un sepulcro. ¿Para qué las personas van al sepulcro? ¿Qué hay en un sepulcro? En un sepulcro está un ser querido que hemos perdido, que ha muerto. Las personas van al sepulcro seguramente no a hacer un asado, van a recordar a alguien que ha perdido, algo que han perdido. Y María Magdalena y María iban a terminar de preparar el cuerpo de Jesús en su sepultura, porque no habían alcanzado, porque iba a ser día de reposo y simplemente lo envolvieron, pero no habían alcanzado a hacer todo lo que tenían que hacer para preparar el cuerpo. Ellas iban a encontrarse con un cuerpo de un muerto y iban con un corazón. ¿Cómo creen que estaba el corazón de María y María Magdalena? Triste. Estaban pensando en lo que habían perdido. Y sí que duele perder cosas en la vida. Ustedes piensen un poquito en la vida de estas dos mujeres, porque cuando decidieron seguir a Jesús, seguramente tuvieron que perder muchas cosas.
Seguir a Jesús no era fácil, no es fácil, nunca ha sido fácil. Y ella seguramente, como los mismos discípulos, dejaron atrás muchas cosas. Juan y Pedro tuvieron que perder su trabajo como pescadores. Estas mujeres tal vez hayan dejado bienes, dejado hogares, dejado trabajos. Y también al momento de identificarse como seguidoras de Jesús, en ese momento, después de la resurrección, seguramente habían perdido su seguridad. Porque les cuento, a los discípulos los estaban buscando también para matarlos. Por eso los discípulos huyeron. Por eso dejaron solo a Jesús. Pensaban que los iban a atrapar también. Las mujeres perdieron su seguridad, perdieron seguramente el respeto de la sociedad, porque dijeron: ay, vea, se murió el lunático ese que ustedes seguían. ¿Qué respeto van a tener después de eso cuando ven que esa persona que clamaba ser el Salvador del mundo ahora estaba muerto? Ella seguramente, después de 3 años de compartir con Jesús, de caminar con Él y de ver una vida enfocada al servicio de Jesús y verlo ahora en la tumba, dirían: ¿y ahora qué hacemos? Seguramente perdieron propósito de vida. Y yo creo que aquí lo que nos muestra este camino hacia el sepulcro de las Marías es que todos en algún momento tenemos que experimentar ese dolor por alguna pérdida. Y en la vida perdemos muchas cosas. A medida que vamos creciendo, las pérdidas se vuelven más grandes, ¿no? Porque cuando uno es un chiquito, un bebecito, un niño, de pronto le duele perder el dulce que le habían regalado, perder el juguetico con el que estaba jugando, no saber dónde está, estar extraviado. Yo me acuerdo que alguna vez se me perdió un juguete, lo dejé por allá en una estación de bus, y que yo decía: qué angustia, se me perdió el juguetico. Después lo encontramos, pero uno siente eso. Pero ya cuando uno va creciendo, las pérdidas como que se van agrandando, ¿no? Empieza el tema del adolescente, de perder de pronto confianza en sí mismo. Algunos adolescentes luchan porque pierden su autoestima, o pierden, incluso, puede sonar bobo, pero para un adolescente en su edad, el perder la oportunidad de ir en la iglesia y hablar con esa chica, o esa chica que le gusta, o el chico la chica perder la oportunidad de hablar con ese chico que le gusta, ¿sí o no? Por allá veo adolescentes sonriendo, ellos saben de qué hablo. Pero llega a la casa frustrado, y cuando empieza a crecer de joven, puede que pierda oportunidades laborales por falta de experiencia, puede que pierda grandes oportunidades en la vida por falta de recursos, y duele perder, ¿sí o no? Y llega la adultez. Yo parezco aquí cantando El Camino de la Vida. Llega la adultez y empezamos a ver cuán difícil es perder amistades, o perder relaciones, perder seres queridos, ¿cierto? Duele. Cuando uno llega a la edad ya de anciano, perder la salud, perder las fuerzas o la energía que uno tenía de joven, y al final enfrentarse a lo mismo que todos enfrentan en esta tierra, y es perder la vida en algún momento. Las mujeres iban hacia el sepulcro, como todos en algún momento iremos hacia el sepulcro. Ellas estaban enfrentando a una realidad que todos vamos a enfrentar. Las mujeres iban hacia allá, como en algún momento todos tendremos que hacerlo. Iban con el corazón en lamento, iban pensando que Jesús estaba muerto, que habían muerto sus esperanzas, que habían perdido mucho en su vida, pero al ir al sepulcro estaban a punto de entender una verdad fundamental para la humanidad entera. Y esta verdad es que ninguna pérdida es tan grande como perder a Dios. Ninguna pérdida es tan grande como perder a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y yo quisiera citar en este punto un texto maravilloso. Lo voy a leer textual. Me tomé el trabajo de traducírselos. Es un texto que no encuentro en el español, de un escritor puritano del siglo XVII que se llama George Swinnock, de un libro precioso que estoy terminando de leer.
Y les voy a leer porque describe tal cual esta verdad, este concepto de que ninguna pérdida es tan grande como perder a Dios. Así que siéntese a gusto, oídos bien abiertos y escuche muy bien este texto precioso. La más grande miseria de los seres humanos consiste en el hecho de estar separados del Dios incomparable por toda la eternidad. Ellos perderán la salud, la familia y los amigos. Perderán la comunión de los santos, la compañía de ángeles gloriosos y la bendita labor de huestes celestiales. Eclipsando aún más todo esto, estarán separados del Dios incomparable para siempre. Perderán el único paraíso de deleite, la única fuente de agua viva y al único autor de la verdadera felicidad. Perderán minas de riquezas inalcanzables, el bienestar incansable de salvación y el invaluable sol de justicia. Perderán al más amado Padre, a la guía más sabia, al escudo más fuerte, al amor más dulce, al amigo más cercano, a la gracia más rica y al honor más grande. Perderán al Señor de la vida, Señor de gloria, Señor de señores, Dios de esperanza, Dios de toda gracia, Dios de todo consuelo, Dios de paz, Dios de dioses, y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo perderán a Él total y definitivamente. Y esta es la pérdida de todas las pérdidas. Es una pérdida que ninguna lengua puede declarar y ninguna mente puede comprender. Nunca ha habido una pérdida como esta. El que pierde a Dios pierde todo lo que vale la pena tener. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuán grande es la pérdida del pecador en el más allá. Cuando cualquiera que fuera su ganancia en este mundo, ¿puede la mayor ganancia de este mundo compensar la pérdida de Dios? La grandeza de cualquier pérdida es medida por el valor de lo que se pierde. Y si Dios es incomparable, entonces su pérdida debe ser incomparable. Así como no hay ganancia igual a ganar a Dios, asimismo no hay pérdida igual a la pérdida de Dios. Todas las otras pérdidas languidecen en comparación. Todo lo que es bueno se iría para siempre. En el otro mundo, el pecador estará completamente arruinado y absolutamente deshecho. Pierde a Dios y con él todo lo que es bueno. Si vives sin Dios, considera lo que estás perdiendo. ¿No crees que oír al Dios bendito decirte, apártate de mí, te llenará de angustia? Esas palabras sonarán más miserablemente en tus oídos de lo que puedas concebir en el presente. Marcarán el final de todas tus alegrías, esperanzas, consuelos y deleites. Anunciarán el final de todo lo que pudiera estar refrescándote y reviviéndote en el presente. Toda tu holgura, descanso, paz, salud, fuerza, amigos y todo lo que trae algo de comodidad y felicidad. Tal vez pienses que puedes ser feliz sin Dios. Quizá hasta le digas, como dice en Job 21:14, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. La razón de tu ateísmo y profanidad es tu ignorancia. No te das cuenta de que Dios es fuente de vida, mina de amor, panal de dulzura y océano de felicidad. Cuando entres al otro mundo, lo sabrás. Sabrás lo que has perdido. En ese momento creerás la verdad de la Escritura en todas sus revelaciones. Pero para tu terror y tormento, tu destino será el mismo del de un demonio. Verás que habrás perdido a Dios, quien es un vasto tesoro, bien perfecto y río de satisfacción. Verás que has perdido perfecto gozo, confort estable, satisfacción real y gloria eterna.
Entenderás que has perdido todo esto a causa de tus lujurias y tus tontos placeres temporales. En ese momento, ¿qué pensamientos llenarán tu mente? ¿Qué angustia y remordimiento te abrumarán? Te maldecirás a ti mismo por tu locura. Crujirás tus dientes de envidia hacia aquellos que se sentarán a la mesa en el cielo, saciándose del fruto del árbol de la vida y bebiendo de los ríos puros de agua que fluye del trono de Dios. Lamentarás a causa de tu negligencia, porque rechazaste la oferta de todas estas cosas, cerrando la puerta del cielo y la felicidad con tus propias manos. En el presente conoces muy poco de lo que significa perder al Dios incomparable. Te aseguro que todo el gozo y la comodidad desaparecerá con esta sola palabra: apártate. Marcará el fin de cada mordisco de pan, gota de agua, destello de luz y migaja de comodidad. Tremendo. Recordemos las Marías, las dos Marías habían perdido muchas cosas, pero ellas sabían en ese momento que ninguna pérdida era tan grande como la de perder a Jesús. Y muchos viven la vida así, pensando que Jesús está en la tumba todavía. Muchos viven con la idea de que Jesús está crucificado y ya está, ahí se acabó la historia. Muchos incluso han matado a Jesús en sus corazones y lo han enterrado y lo tienen allá detrás de la roca. Muchos van hacia el sepulcro pensando: ya no hay Dios que pueda hacer algo por mí. Lo he perdido todo. Pero eso es una gran mentira. ¿Sabe por qué es una gran mentira? Porque no es una verdad completa. La verdad a medias es una gran mentira. ¿Por qué es una verdad a medias? Porque sí, Jesús se entregó por mí y por ti, ¿cierto? Jesús sufrió por mí y por ti. Jesús murió por mí y por ti. Jesús fue clavado en la cruz y fue sepultado. Y eso demuestra un acto precioso de sacrificio heroico de Jesús, que es verdad. Y nos conmueve a todos el sacrificio de Cristo. Pero yo lo que quiero decirles hoy, y lo que la palabra nos muestra, es que no podemos seguir buscando a un Jesús que simplemente fue crucificado, sino que hay que buscar al Jesús que se levantó y dejó la tumba vacía. Y hoy, como les dijo el ángel a las mujeres, tengo que recordarlo: yo sé que a veces buscan a Jesús el que fue crucificado, pero no está aquí, Él ha resucitado. Gloria a Dios. El Jesús que hoy celebramos es uno que vive, es uno que venció la muerte, es uno que mire, es uno que hizo que todo lo que se había perdido ahora es ganado por Él. Amén. Entonces ahí es donde uno dice: Jesucristo ha resucitado, y ustedes responden: ¿Jesucristo ha resucitado? Ciertamente ha resucitado. Segunda cosa que nos muestra el pasaje es que nos muestra cuánto podemos ganar. El primero decía cuánto podemos perder. La noticia nos muestra cuánto podemos perder, pero también nos muestra cuánto podemos ganar. El entender que Jesús resucitó produce tres cosas. Mire el verso 8 lo que dice. Las mujeres, al oír la noticia, ¿qué hicieron? Verso 8, Mateo 28, 8. Las mujeres, al oír la noticia, ¿qué hicieron? Salieron del sepulcro con temor y gozo. ¿Sí? Cuando vieron la resurrección, cuando entendieron y creyeron en la resurrección, eso produjo tres cosas. Primero, esa noticia les sacó del sepulcro. Salieron del sepulcro.
Y esto es una palabra que yo creo que muchos necesitan oír hoy. Cuando tú crees en la resurrección y ves la veracidad de esta noticia tremenda, Dios te saca del lugar de muerte. Dios te saca del lugar de enfermedad. Dios te saca del lugar del lamento. Dios te saca del lugar de corrupción. Y creo que hoy muchos necesitan entender esto, que Dios primero quiere librarte del efecto del pecado sobre el cuerpo. ¿Cuál es el efecto del pecado sobre el cuerpo? La enfermedad y la muerte. Dios quiere librarte de eso, quiere que salgas del sepulcro. Y hoy hay muchos enfermos. Casi todas las mañanas que tenemos devocional, los pastores y líderes aquí en la iglesia, oramos por personas que están padeciendo enfermedad. Y cada vez más son los casos de enfermedades terribles que estamos padeciendo. Pero la Biblia dice que el Señor es poderoso para sanar y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Ese es el poder de la resurrección. Si usted está enfermo, Dios puede sanarle. Dios lo puede hacer. Y fíjese, primero eso, quiere librarte del efecto del pecado sobre el cuerpo, pero también Dios quiere librarte del efecto del pecado sobre el alma. Hay muchas personas padeciendo depresiones, angustias, tristezas, ansiedades. Y ese es el lugar de lamento. El sepulcro es lugar de lamento. Y Dios quiere que salgas del sepulcro. Dios quiere que tu alma cambie ese lamento en alegría. Porque el único que puede cambiar el lamento en danza es el Señor, es Cristo Jesús. Y no lo haría si Él estuviera en esa tumba. Lo hace Jesús porque ha resucitado. Y puede resucitar tu alma también. Puede resucitar tus emociones. Tercero, Dios quiere librarte del efecto del pecado sobre el espíritu. El sepulcro es el lugar de corrupción de la carne. Dios quiere librarte de la podredumbre de la carne. Si tú estás luchando con un pecado oculto, si tú estás luchando con ataduras, si tú estás luchando con opresión demoníaca, si tú estás luchando por dejar atrás las obras de la carne que corrompen, ¿sabes qué hay que hacer? Dejar que el poder de la resurrección de Cristo te levante del sepulcro y te saque de ese sepulcro. Ese es el poder de la resurrección. Salieron del sepulcro. Dios quiere librarte el cuerpo, el alma y el espíritu por el poder de su resurrección. Segunda cosa, mire que salieron del sepulcro con temor y gozo. Temor. Cuando uno piensa en temor, uno inmediatamente lo asocia con miedo, pero el temor en su sentido bíblico, el temor a Dios, no tiene que ver con ese miedo que nos acobarda ni ese miedo que nos paraliza, sino más bien con un asombro reverente. Ese es el temor de Dios. Porque lo que hace la verdad del evangelio en nosotros, el saber que Cristo ha resucitado, es que nos abre los ojos y tenemos que darnos cuenta de cuán equivocados estábamos de la percepción que tenemos del mundo y de la realidad. Cuando las mujeres vieron la tumba vacía, se les abrieron los ojitos y dijeron: claro, no está muerto, está vivo. Pero es que Jesús ya les había dicho eso hace rato. ¿Cuántas veces Jesús les dijo a los discípulos que Él iba a morir, pero también a resucitar? Busque usted en los evangelios y va a encontrar por lo menos 15 o más ocasiones en la que los evangelios relatan que textualmente, transparentemente, directamente, Jesús les dice: voy a resucitar. Y entonces uno no entiende cómo los discípulos, cuando ven que atrapan a Jesús, salen huyendo despavoridos.
Uno no entiende por qué estas mujeres están quebradas en lamento y van a preparar especias para que el cuerpo de Jesús quede bien conservadito allá. Jesús les dijo que iba a resucitar. Ellas tenían todo mal pensado. No habían entendido la verdad del Evangelio. Y cuando ellas ven, ellas temen. Hay temor en ellas porque ellas se dan cuenta: ¿cómo nos fuimos a olvidar de eso? ¿Cómo no prestamos atención? ¿Cómo no entendimos lo que Jesús quería decirnos? Es como cuando usted está en el colegio y le toca el final de matemáticas, ¿no? El examen final. 20 preguntas, usted lo entrega al profesor. ¿Qué hace uno inmediatamente de estudiante? Se va al libro a ver si sí. Busca en el libro y mira: ¡ay! Todas estaban mal. Puse todos los signos al revés. Menos por menos da más, no da menos. Y entonces se dan cuenta que todo lo que pensaban que estaba bien, estaba equivocado. Ese es el temor, ¿sí? Ese es el temor de Dios. Porque es que cuando ellas abren sus ojos y se dan cuenta de cuán equivocadas estaban, ellas entienden la grandeza de lo que Dios decía. ¿Y por qué produce temor? Mire, cuando usted entra a la tumba y ve el poder de la resurrección, lo que sucede es que usted ve la grandeza de Dios. Y cuando ve la grandeza de Dios, usted entiende lo pequeñito que es usted. Cuando usted ve la hermosura y la perfección del plan de Dios, usted se da cuenta lo feo que son sus planes. Cuando usted ve la sabiduría de Dios, usted ve cuán bruto es usted, con mucho amor. Cuando usted ve el poder de Dios, usted ve cuán débil es. Cuando ve la santidad de Dios, usted ve cuán indigno es. Y cuando ve la gracia de Dios, usted entiende cuán amado es usted. Eso es lo que hace el temor de Dios en nosotros. Nos muestra la realidad y por eso tememos a Dios. ¿Cómo no le creemos a Dios? ¿Cómo no le ponemos atención? ¿Cómo podemos olvidarle? Ese es el temor que produjo en ellas. Y lo otro que produjo, ¿qué era? Gozo. Entonces salen del sepulcro con temor y gozo. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué hoy, 2023, seguimos usando la palabra gozo, que a veces suena como tan religiosa, ¿cierto? Porque cuando usted llama a alguien y le dice: hola, ¿cómo estás? Él no le dice: uy, gozoso. Suena raro, ¿no? O cuando usted va en el bus: oye, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? No, imagínate lo gozoso que estoy. Hoy se usa más en día el tema de estoy alegre, estoy contento. Uy, no, estoy súper feliz. Estoy muy, muy bien, muy bien. Pero yo creo que es importante que se siga usando esa palabra, porque la palabra gozo entre nosotros los cristianos es una palabra súper útil para poder diferenciar el concepto de alegría y felicidad temporal que hay en el mundo con la verdadera plenitud de gozo que hay en el Señor. Fíjese que el gozo se diferencia mucho de esa alegría y esa felicidad que el mundo ofrece en muchísimas cosas, porque la alegría y la felicidad del mundo es como esa sonrisa que tenemos todos puesta y que tan pronto llega la siguiente prueba y dificultad, desaparece, ¿cierto? Esa alegría que vende el mundo es como esa selfie instantánea que ponemos cuando estamos: uy, estoy hoy en Santa Marta, Jueves Santo, y chin, y dura lo que dura el obturador esa sonrisa. La subo a las redes, todo el mundo dice está contento, pero luego vuelve a su realidad, y la realidad es que está grave, está triste, está ofuscado, está frustrado. Entonces el gozo de Dios no es una selfie. El gozo de Dios no es como eso que nos venden en el mundo, de ese pequeño instante: uy, viernes en la noche, voy a tener un tiempo de descontrol, euforia, y entonces
voy y full adrenalina, full el cerebro botando dopamina, serotonina, oxitocina, todas esas hormonas de la felicidad, y al otro día acabado. Esa es la alegría del mundo. Pero el gozo del Señor es un gozo eterno que permanece para siempre. El gozo del Señor es que estando aún en pruebas, estando aún en tribulaciones, aún con lágrimas en los ojos, aún así nuestro espíritu está firme, no está derrotado, está fortalecido. El gozo del Señor es eso que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. El gozo del Señor es cuando tengo contentamiento, así esté en abundancia o en escasez. El gozo del Señor es ese que nos hace saber que las tribulaciones que estamos padeciendo ahorita son pasajeras y están generando en nosotros un peso de gloria eterno. Y por eso tenemos gozo. Y el gozo no se describe solo en una sonrisa, sino en algo que está aquí, te dice, oh, estoy pleno. Ese es el gozo del Señor. Es un gozo que no sabe a algo que se acaba a los 2 minutos. Es un gozo que sabe a eternidad en un mundo que poquito a poco se desmorona en lo efímero y pasajero que es. Ese es el gozo del Señor, y eso es lo que podemos ganar. ¿Sí ves cuánto puedes ganar cuando crees en la resurrección? Entonces yo vuelvo y digo, Jesús ha resucitado. Yo no los veo convencidos. Jesús ha resucitado. Hay que gritarlo. Tercera cosita. La gran noticia de la resurrección nos muestra cómo debemos actuar y cuál es el resultado de esa actuación. La última parte del pasaje dice que las mujeres se fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, verso 9, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Y entonces Jesús les dijo, no teman, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Cómo entonces respondemos a una noticia tan grande? Una noticia que nos muestra todo lo que podríamos perder, pero también todo lo que podríamos ganar. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo lo hacemos? Lo que uno ve en estas mujeres es que, primero, con diligencia, con prontitud. Usted no se guarda una noticia de estas para usted solito. Usted la tiene que gritar, la tiene que comunicar. Usted tiene que hacer todo lo posible en sus manos. Eso es diligencia, hacer todo lo posible para que sea conocida esa verdad. Y yo le pregunto aquí, ¿qué tanto usted está haciendo para difundir esta verdad tan grande? ¿Qué tanto? ¿Cuánto de su tiempo invierte en esto? ¿Cuánto de sus fuerzas invierte en esto? ¿Cuánto de sus recursos invierte en esto? ¿Qué tan diligente es usted en decirle al mundo, mire, todo lo que yo pude haber perdido, el Señor me lo ha dado? ¿Cuánto usted invierte en decirle, mire todo lo que el poder de la resurrección nos da? ¿Cuánto invierte en ello? Sí se está moviendo. Sí se está moviendo. Porque le cuento, aquí hay mucha silla vacía. Mucha. Y allá afuera hay muchos que van al sepulcro sin Jesús. Y discúlpeme, pero si Dios me ha sacado del sepulcro, yo no quiero que la gente alrededor de mí también vaya allá, sino que Dios lo saque de allá también. Lo otro es que, mire, ellas se fueron corriendo con diligencia, pero también qué cosa más linda que cuando tú te comprometes a contarle al mundo de la resurrección de Jesús, Jesús mismo sale a tu encuentro para decirte, no temas, no temas.
Una de las cosas que siempre ponemos como excusa para compartir el evangelio, ¿cuál es? Me da pena, o me da miedo que me rechacen, o no sé cómo van a reaccionar frente a esto mis amigos. Hay temor, claro. Y Jesús es tan lindo que Él sabe que ese temor está, y Él va a salir a nuestro encuentro a decirnos: no temas. Qué lindo sería eso. Dese cuenta que las primeras personas que el Señor eligió para darse cuenta de la noticia de la resurrección fueron mujeres, en un contexto oriental, en un contexto hebreo, donde la mujer era tenida en un nivel muy bajo y donde la palabra de la mujer no significaba nada. Y Jesús se reveló a una mujer, a estas dos mujeres. Le dijo: no teman. A ustedes la van a menospreciar, a ustedes le van a decir locas, ustedes no saben ni qué están diciendo, pero no teman, yo voy con ustedes. Y lo último, mire, lo más lindo de esto es que dice que les dijo Jesús: vayan, díganle a los discípulos que vayan a Galilea, y esto es precioso, y allí me verán. Porque cuando tú te comprometes a compartir el evangelio, vas a ver la gloria de Dios. No va a ser a cualquier Jesús crucificado, vas a ver al Jesús glorificado, vas a ver al Jesús que ya no tiene ese cuerpo vulnerable, sino que simplemente quedan unas llagas para mostrarnos que Él es el que pasó por allí, pero su cuerpo tiene la gloria de Dios. Y cuando tú compartes las buenas noticias, no solo Dios te dice no temas, Él te muestra su gloria. Yo aquí recuerdo un profesor que nos contaba de que él fue a las misiones a la India, y en la India tenía que ir a evangelizar a un pueblo remoto donde no había llegado el evangelio nunca, y en la carretera iban de camino y hubo un deslizamiento, un derrumbe, y ellos frustrados porque ya no podían pasar hacia ese pueblito, y clamaron al Señor, le dijeron: si tú nos enviaste, pues Señor, ayúdanos. En ese momento aparece una persona en una moto que sí podía pasar por ahí, la moto alcanzaba a pasar, y esta persona les llevó al pueblo, los dejó allá, y allá hicieron la obra, evangelizaron, y hubo convertidos en esa aldea. Cuando ellos regresaban, ellos querían buscar a este Señor y agradecerle, y fueron al lugar donde Él los recogió y preguntaron en las casas vecinas y todo: mire, fue este Señor el que nos llevó allá con esta descripción, con esta moto, con este... Y lo que les dijeron es: aquí nunca ha habido nadie así, porque el Señor fue al encuentro de ellos. Y eso es lo que hace el Señor. Usted nada más propóngase ir a compartir el evangelio, y Él se encontrará con usted. El Señor irá a su encuentro y le mostrará su gloria. Ahorita estábamos hablando con Juli está en mi café, y yo les estoy retando, ¿no? Es tan fácil como que tú veas a alguien en la calle, y si le ves llorando a una mujer en la calle, ve y le dices: ¿puedo orar por ti? ¿Qué de difícil hay en eso? No, es que soy penoso. No va a volver a ver a esa mujer en la vida. ¡Ore! O simplemente vaya en la calle y ni siquiera tiene que ver a alguien llorando. ¿Usted sabe que los no creyentes son muy abiertos a eso? Haga el experimento esta semana. Dígale a cualquier persona en la calle si puede orar por él. Le aseguro que muy poquitos le van a decir que no. Y demuestra el poder de la resurrección de Cristo. Porque cuando usted se lo propone, la gloria de Dios lo acompaña. Y usted va y allí verá al Señor.
Gloria a Dios. Nosotros estamos en Vida en Acción en la semana Muévete. Por eso el servicio de hoy se llama Muévete. ¿Y qué es eso de muévete? El domingo pasado oramos como por 90 personas que tomaron el reto, igual que las mujeres, de ir corriendo a predicar el evangelio en diferentes lugares de Colombia. Incluso aquí en Bogotá también lo hicieron. Y yo quiero mostrarles un poquito de lo que ha sucedido esta semana con este videito. Yo sinceramente les voy a decir una cosa. Hay un anhelo en mi corazón y va a sonar rarísimo, y es que el otro año en Semana Santa la iglesia esté vacía. ¿Sí me entendió? El otro año, 2024, semana Muévete, la iglesia va a estar vacía. ¿Sabe por qué? Porque todos van a salir corriendo a todos los municipios de Colombia, a todos los lugares de la nación, a todos, incluso fuera de la nación. Qué bendición sería que pudiéramos ir a otras naciones en Semana Santa a predicar el evangelio. Porque es que Semana Santa lamentablemente se volvió una cosa tan religiosa, tan tradicional, pero tan desenfocada de la verdadera razón de la Semana Santa, que yo digo, necesitamos movernos. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha mentira rondando por ahí, alcanzando a muchas personas. Pero nosotros tenemos la verdad, que Jesús ha resucitado. Que Jesús ha resucitado. Semana Santa se volvió una semana secular. Se volvió la semana de la piscina. Se volvió la semana de las vacaciones. Y yo no estoy diciendo que la piscina sea pecado. Yo no estoy diciendo que no tenga vacaciones. Yo estoy diciendo que en Semana Santa aproveche que conmemoramos la resurrección para predicar las buenas nuevas de salvación a todo el que usted vea. De hecho, no solo Semana Santa, todo el mundo, pero es que Semana Santa es especial. ¿Por qué? Porque la gente está con ese ansia, con ese tema ahí de espiritualidad encendiéndose un poco. Tenemos que aprovechar toda oportunidad. Así que si el Señor le sacó del sepulcro y usted tiene ese temor de Dios y el gozo en su corazón, ¿qué nos toca hacer? Movernos. Mírese su dedo gordito y dígale: dedito gordo. No los veo haciendo el ejercicio.
Ahí vamos quitando penas, ahí que vamos quitando. Dígale, dedito gordo. Ya que no nos fuimos a otros municipios, ya que no nos movimos a otros lugares de Colombia, hoy tú te tienes que mover. Muévete, dedito gordo, y repostea toda la información de la resurrección de Cristo. Llegue a su casa y comparta en redes sociales, en Facebook, en Instagram: Jesús ha resucitado, ciertamente ha resucitado, gloria a Dios, Él está vivo. Él está vivo. Y porque Jesús está vivo, y Él me mostró cuánto yo podía perder, y Jesús me mostró cuánto yo podía ganar,